está aquí, es para ti, está para mí, sí. ¿Dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El Poli está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. El Poli está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Apreciados estudiantes, muy buenas noches. Un gusto tenerlos en esta teleclase de estadística inferencial. El tema que tenemos para la primera actividad pues, es técnicas de conteo. En la teleclase de hoy vamos a ver cómo debemos manejar los números factoriales para no tener inconvenientes cuando trabajemos las combinaciones y las permutaciones. Muy bien, entonces los números factoriales siempre los vamos a denotar con este simbolito. Este es n de los números naturales y este símbolo que aparece ahí. Y siempre para que tengamos en cuenta, si ustedes ven el 0 factorial, ese tiene un valor de 1, porque a veces uno tiende a confundirse, sobre todo cuando este valor aparece en el denominador. Entonces, resumiendo, el símbolo del factorial es el de exclamación. Esta fórmula se debe multiplicar todos los números naturales que hay entre el número que aparece y la fórmula hasta 0. Esa es la metodología, multiplicar todos esos numeritos. Para poderlo entender, pues lo mejor es aplicar un ejemplo. Entonces, supongamos que a nosotros nos dijeran, tenemos que calcular el factorial de 4. Entonces empezamos con 4 por 3, por 2, por 1, por 0 factorial, y esto nos daría 24. Si yo quiero calcular el factorial de 5, pues sería 5 por 4, por 3, por 2, por 1, por 0, y esto nos daría 120. Supongamos que ahora nosotros quisiéramos calcular el factorial de 3. ¿Cuánto nos daría ese factorial de 3? Si quieren me pueden contestar por el chat. Pues 6 por 5, por 4, por 3, por 2. Entonces, si a mí me dicen el factorial de 3, pues ahí sería, me tocaría multiplicar el 3 por el 2 y por el 1. Entonces, si nosotros lo multiplicamos, ¿cuánto nos daría esa multiplicación? Entonces ahí podemos, si tenemos la herramienta de Excel, la podemos utilizar empleando producto. Y multiplicamos todos estos numeritos. Muy bien, Elder. Una carita feliz para Elder que le dio 6. Muy bien. Bueno, entonces ya calculamos el factorial de 3. Ahora vamos a calcular el factorial de 6. Entonces, nosotros igual hubiéramos podido calcular el factorial de 6 multiplicando 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1 y por 0 factorial,
pero hay una manera muy corta que es empleando el número 6 y lo multiplico ahora por 5 factorial. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque yo con el 5 factorial ya hice todo ese barrido. Entonces ahora lo que hacemos es multiplicar 6 por el 5 factorial. ¿Y cuánto nos daría este resultado? A ver, ¿quién se anima a este resultado? Elder estaba pero volando. Muy bien, Elder, felicitaciones. Este valor nos daría 720. Muy bien. Bueno, ya después de que uno reconozca todo el tema de los números factoriales, debemos hacer operaciones con números factoriales. Entonces, supongamos que a nosotros nos dice, mire, tenemos que multiplicar el 2 factorial y este lo vamos a multiplicar por el 3 factorial. Entonces, siempre que se presenten este tipo de operaciones, nos toca resolver los factoriales. No se puede multiplicar 2 por 3 y después sacarle el 6 factorial porque nos da otro valor. Nos toca primero resolver el factorial de 2, que si lo multiplicamos, esto nos daría 2, y el factorial de 3, este nos daría 6, y si multiplicamos 2 por 6, este nos daría 12. ¿Qué pasaría si nosotros multiplicamos el 2 por el 3? Nos daría 6 factorial, y 6 factorial es 720. Entonces no nos quedaría bien esa operación de factoriales. Muy bien, existen otras operaciones con factoriales que son, por ejemplo, nos dan a nosotros, por decir algo, el 7 factorial y nos toca dividirlo entre 5 factorial. Entonces, cuando se presentan este tipo de operaciones, lo que hacemos nosotros es, empezamos con el factorial, que sería 7 por 6 y por 5 factorial, y en el denominador tenemos el 5 factorial. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cancelamos estos factoriales. Bueno, aquí tenemos a Elder que le dio 12. Vamos a verificar, Elder. Porque fíjese que si cancelamos el 5 factorial con el 5 factorial, nos quedaría 7 por 6. ¿Y cuánto nos daría 7 por 6? Nos daría 42. Este sería el valor. Si de pronto a alguien se le presentan dificultades haciendo estas operaciones con factoriales, entonces nosotros podemos utilizar la herramienta Excel. Entonces nosotros tenemos en la herramienta Excel, nos podemos ir con las fórmulas también de Excel, le colocamos ahí el igual, colocamos la F y aquí aparece factor. Y en factor podemos colocarle el 7 y lo cerramos entre paréntesis. El 7 factorial nos daría 540. Este sería el 7 factorial. Y abajito pues vamos a calcular el 5 factorial en el denominador. Y ahí nos tocaría hacer la división. ¿Cuál fue mi resultado del 7 factorial dividido con el resultado del 5 factorial? Y nos daría también 42. Entonces, ahí la invitación es a apoyarnos de la tecnología. Si tienen la herramienta Excel, pues aprovechar para utilizarla. Y existen también calculadoras que hacen este tipo también de operaciones inmediatamente con los factoriales. Pero si no las tienen, la podemos nosotros resolver de la manera manual como les acabé de comentar. Muy bien. Entonces, ya teniendo conocimiento sobre el manejo de los factoriales, ya podemos entrar al tema de combinaciones, que es un tema de conteo. Entonces, siempre que nos hablen a nosotros de combinaciones,
es cuando no nos interesa el orden. Y nos toca aplicar esta formulita que aparece aquí. N, la C de combinación y la X. ¿Qué significa la N? Es el total de donde yo voy a tomar, de ese N, si voy a tomar parejas, si voy a tomar tríos. Supongamos que ese N vale 3. Entonces, de esos 3, ¿cuántos voy a tomar? Voy a tomar 2. Entonces, siempre el N lo colocamos arriba, que sería en este caso el 3, y fíjese que lleva el símbolo de factorial. En el denominador, ¿qué debemos colocar? El N menos el X factorial por el X factorial. Entonces, trasladamos 3 menos 2, le colocamos el símbolo de factorial por el 2 factorial. Y ya resolvemos los factoriales. 3 factorial ya sabemos que nos da 6. 3 menos 2, eso nos daría 1. Y 1 factorial es igual a 1. Este 2 factorial nos daría 2. 2 por 1, 2. Y por lo tanto, nos daría 6 dividido entre 2, nos daría 3. Si de pronto nos dijeran, no, es que son 4 y de esos 4 vamos a tomar parejas. Entonces hacemos la misma operación. 4 factorial arriba. En el denominador 4 menos 2 por 2 factorial, en el numerador quedaría 24 y en el denominador sería 4 menos 2, me daría 2 factorial y 2 factorial es igual a 2 por 2, nos daría 4 y esto nos daría 6. Entonces ya viéndolo de la manera intuitiva es, por ejemplo, si nos dice, mire, tenemos 3 letricas y armemos combinaciones. Para las 3 letricas pues serían A con B, A con C y B con C. En cambio, para las 4 letricas, si nos dicen armen combinaciones, pues serían A con B, A con C, A con D. Después seguimos B con C, B con D y C con D. Entonces fíjense que ya uno ya cuando son 4 en 2, ¿cuántas son? Entonces con la formulita ya verificamos, son 6. Entonces completamos las 6 y de pronto nos hace falta alguna. Y si de pronto colocamos una de más, quiere decir que nos pasamos. Entonces toca verificar muy bien la formulita. Muy bien, entonces en ese orden de ideas, vamos a trabajar ahora. Supongamos que a nosotros nos dan 5 letricas, nos dicen, mire, 5 letras. La A, la B, la C, la D y la E. Y nos dicen, arme combinaciones de parejitas. Entonces, como tenemos 5, hay otra manera también de representar las combinaciones, que es colocarle un N arriba y abajo el X, o lo pueden colocar atrás, como más se les acomode. Se acostumbra a colocarle el N cuando uno lo hace manual porque sabe que este N va de primero aquí en el numerador. Entonces recordemos la formulita que nos dice para las combinaciones es igual al N factorial sobre el N menos el X factorial por el X factorial. Entonces ya aplicando esta formulita, pues tendríamos nosotros que sería 5 combinación de 2. Arribita nos daría 5 factorial. En el denominador tendríamos 5 menos el 2 factorial por el 2 factorial. Si resolvemos el 5 combinación de 2, pues podríamos resolver acá 5 factorial. Abajo en el denominador nos quedaría 5 menos 2, nos quedaría 3 factorial. Y aquí nos quedaría 2 factorial. Y seguimos nosotros trabajando, nos quedaría, como aquí hay un 3 factorial en el denominador, colocaríamos 5 por 4 y por 3 factorial, lo cancelamos con este 3 factorial y este 2 factorial nos da 2. Entonces nosotros cancelamos este 3 factorial con este 3 factorial, 5 por 4, 20, y lo dividimos entre 2, y por lo tanto, la respuesta nos daría 10. Y si nos dijeran, armemos las parejitas, pues nos tocaría ahí armar el A con el B, el A con el C,
el A con el D, el A con el E, después seguiríamos el A con el B, el A con el C, el A con el D, después seguiríamos el A con el E, y ahí seguiríamos. A con B, A con C, A con D, A con E. Tendríamos entonces el A con el B, el A con el C, el A con el D, el A con el E, después continuamos con el B, B con C, B con D, B con E. Y después continuaríamos con la C con la D, la C con la E, y ya después nos tocaría terminar la D con la E. Y verificamos que sean 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10. Combinación, no importa el orden. Y en las permutaciones, sí importa el orden. Entonces ahora miremos la fórmula de permutación. Entonces, para permutación, aplicamos esta formulita que sería n factorial sobre n menos x factorial. Entonces, en el caso que nos dicen a nosotros 3 combinación de 3 permutación de 2, pues calculamos arriba 3 factorial sobre 3 menos 2, y esto nos daría 1. 6 sobre 1 nos daría 6. Entonces, sería para el ejemplo del caso de las 3 letricas, si nos dan 3 letras que son la A, la B y la C, pues yo armaría las primeras parejitas, serían la A con la B, la A con la C y la B con la C, que fue cuando nosotros la calculamos inicialmente. Pero como es permutación, importa el orden, entonces me toca, esta también me sirve, que sería la B con la A, esta también me sirve, que sería la C con la A, y esta, la C con la B. Si fuera para el caso de la permutación que acabamos de trabajar ahora, que eran permutación 5 en 2, pues si aplicamos la formulita, pues sería arribita en el numerador, sería 5 factorial sobre n, que vale 5, menos 2 factorial. Entonces, en ese orden de ideas me daría 5 factorial, 5 menos 2 me daría 3 factorial, y en este caso me daría 5 por 4 por 3 factorial, para cancelarlo con este que se encuentra abajo. Cancelo este 3 factorial con este 3 factorial y me daría 5 por 4, 20. Entonces, 20 sería el total de permutaciones. En permutaciones, sí importa el orden. Siempre que ustedes calculen permutaciones, el valor debe ser mayor que las combinaciones. Fijémonos cuando nosotros calculamos el de 5. En este caso, combinación 5 en 2 nos dio 10. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos 10. Y si nos dicen, oiga, toca hacer permutaciones, el espacio muestral pues sería completarlo. Entonces, si tengo la A con la B, pues trabajaría ahora la B con la A, la C con la A, la D con la A, la E con la A, la C con la B, la D con la B, la E con la B, y así sucesivamente, y completaría las 20. Entonces, esa es la estrategia. Esa es la estrategia cuando trabajemos nosotros con estas formulitas de combinaciones y de permutaciones. Muy bien. Bueno, miremos, por ejemplo, el caso de este ejemplo. Yo quiero que ustedes me contesten por el chat y me digan si es una permutación o es una combinación. Resulta que es un concurso en un colegio
de atletismo. Y se abrieron las apuestas. Y uno de los padres de familia le dijo al público, le dijo, mire, si aciertan con el primero, segundo y tercer puesto, les doy 200.000 pesos. Para este tipo de experimento, ¿es una combinación o es una permutación? ¿Qué opinan ustedes? Me pueden contestar por el chat. Existen 7 atletas en el colegio. Se llama Carlos, Julián, Sergio, digámosle Juan Carlos al cuarto. Darío, Oscar y Germán. Bueno, Elizabeth comenta que es combinación. Bueno, entonces analicemos. Fíjese que, ¿qué pasaría si nosotros miramos este experimento como tal? Porque supongamos que cae en el primer puesto, permutación dijo Differ, muy bien Differ. Por lo menos si Sergio fue el primer puesto, Julián el segundo y Carlos el primero, es diferente a que Sergio sea de tercero, Julián puede quedar de segundo y Carlos de primero, pero ya cambia. Entonces ya no es el orden que se pedía, que acertaran con el primero, segundo y tercer puesto. Entonces ahí, para este tipo de experimento, importa el orden. A veces estos tipos de experimentos, cuando uno entra en duda, pues uno los puede manejar de una manera intuitiva. Entonces supongamos que los tenemos aquí. Entonces, si nosotros miramos acá en el primer puesto, ¿cuántos opcionados hay para que lleguen al primer puesto? Si nosotros nos damos cuenta, ¿cuántos opcionados hay para llegar al primer puesto? Pues hay 7 concursantes. Entonces, por lo tanto, aquí serían 7. Y para el segundo puesto, ¿cuántos creen ustedes que serían? Me pueden contestar por el chat. Ah, bueno, nos comentan que la transmisión está atrasada. Muy bien, entonces existen 7 concursantes. Son 7 atletas de un colegio. Carlos, Julián, Sergio, Juan Carlos, Darío, Oscar y Germán. Entonces, si nosotros miramos los que van a llegar aquí para el primer puesto, ¿cuántos opcionados habrían? Pues serían 7. Y en el segundo, ¿cuántos serían? ¿Cuántos opcionados habrían para el segundo? Para este segundo puesto. Para este segundo puesto, ahí veo que alguien contestó, Catherine, para el primero sí son 7, pero para el segundo, como ya hay uno que ocupó el primer puesto, ya está ocupado, nada más quedan 6, perfecto, como dice Eder, entonces serían 6. Y ahora, para el tercero, ¿cuántos serían? Para el tercer puesto.
Para el segundo no, por ahí veo que contestan por el chat segundo, no, para el tercero. Ya dijimos que para el primero hay siete, pero si alguien ya ocupó ya el primer puesto, ya para el segundo, que serían 6, y para el siguiente, como dice Catherine, serían 5. Muy bien, Catherine. Excelente. Entonces, fíjense que si nosotros lo hacemos de la manera intuitiva, ahí lo podemos resolver. Y ahí nos tocaría multiplicar el total de opciones, porque pueden, para los 7, pues puede ser Carlos, Julián, Sergio, Juan Carlos, Darío, Oscar y Germán. Si supongamos que Germán fue el primero, pues ya para los 6 ya contarían pues los otros, Carlos, Julián, Sergio, Juan Carlos, Darío y Oscar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Multiplicamos todos estos 3. Entonces, aplicamos la fórmula de producto. Aquí tenemos producto y lo señalamos. Y cerramos acá. Y nos darían 210. Entonces, fíjense que en este caso es una permutación 7 en 3 porque nos importa el orden. Ahora miremoslo. Presentación. Entonces, en este caso, si nosotros trabajamos con permutaciones, entonces sería permutación 7 en 3. Entonces, recordando la fórmula de permutación, la vamos a copiar arribita, que esa se basa en x, que es igual a n factorial sobre n menos x factorial. Entonces, si la trabajamos acá, pues sería 7, permutación de 3, sería igual a 7 factorial sobre 7 menos 3 factorial. Entonces, si la resolvemos, pues sería 7 menos 3 me daría 4 factorial aquí en el denominador. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues como tenemos acá el 7 factorial y llegamos aquí hasta el 4, pues hacemos lo siguiente, 7 por 6 por 5 y por 4 factorial. Y si cancelamos estos factoriales, nos quedarían el 7 por el 6 y por el 5, que fue el mismo resultado que nosotros utilizamos cuando utilizamos la herramienta de Excel. Entonces, a veces cuando uno quiere resolver con la fórmula, lo puede uno manejar de la manera intuitiva. Pero recordemos siempre que permutación es cuando interesa el orden. Muy bien. Yo quiero que ustedes me respondan a esta pregunta. Una tienda de regalos de un centro turístico tiene 15 postales distintas. ¿De cuántas maneras podría seleccionar una persona 4 de estos postales como recuerdo? ¿De cuántas maneras puede seleccionar una persona 4 de estas postales como recuerdo? Lo primero que nosotros nos tenemos que preguntar es si es una combinación o es una permutación. Me pueden contestar por el chat si son tan amables.
Bueno, Differ nos contesta que es combinación. Perfecto. Es una combinación. Porque yo igual selecciono las postales y las que sea, pues me las voy a llevar. Entonces, en ese caso, no interesa el orden. Entonces, una tienda de regalos de un centro turístico tiene 15 postales distintas. ¿De cuántas maneras puede seleccionar una persona 4 de estas postales como recuerdo? Entonces, si queremos aplicar la fórmula de permutación, ¿cómo sería? Arribita tenemos el n, abajo tenemos el x. Entonces colocaríamos así colocaríamos con combinación. Tenemos arribita que sería el n factorial sobre el n menos el x factorial por el x factorial. Entonces, en ese orden de ideas, pues sería, arribita sería el 15, abajito sería 4. Muy bien. 15 factorial sobre 15 menos 4 factorial por 4 factorial. Muy bien, entonces, ¿cuánto nos daría esa combinación? Si alguien ya se adelantó, igual puede colocarlo en el chat. Uy, Eder, se fue bastante. 32.760, más bajito. Bien, entonces si nosotros organizamos aquí en este ladito, tenemos el 15 factorial arriba. Abajo tenemos nosotros el 15 menos el 4. ¿Cuánto nos daría el 15 menos el 4? Eso nos daría 11 factorial. Y acá nos daría el 4 factorial. Pero entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí tenemos un 15 y abajo un 11. Entonces podemos arrancar 15 por 14 por 13 por 12 y por 11. 11 factorial. Y abajito tenemos el 11 factorial. Ya nosotros el 4 factorial ya nosotros lo conocemos. Este 4 factorial sabemos que ese nos dio 24. Y si nosotros multiplicamos ahora el 15 por 14 por 13 y por 12, ahí sí nos da arriba en el 32.000, que fue el valor que le dio a Eder. Pero ese es el valor del numerador. Entonces, ese valor nos toca dividirlo ahora entre 24, Eder, y queda perfecta su respuesta. Y nos daría 1.365 en este sentido. Sería 1.365. Entonces, siempre que le digan, entonces, si de pronto se le llega a presentar una combinación 15 combinación de 4, esa nos da 1.365. Muy bien, Eder. Bien, esta pregunta, pero obviamente no la vamos a resolver, solamente quiero es que ustedes digan si es una combinación o una permutación. En una habitación hay 10 personas, ¿de cuántas formas se pueden saludar? ¿Y cuál sería la combinación? No la resolvemos, pero ¿cómo sería entonces? En una habitación hay 10 personas, ¿de cuántas formas se pueden saludar?
Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Sería una combinación o sería una permutación? Bueno, Eder nos contesta que es permutación, pero en realidad esa es una combinación, esas son las cascaritas en esos ejercicios. Porque supongamos que, hagamos el ejemplo, supongamos que estaban los de la maratón y se van a saludar. Si se saluda Juan Carlos con Germán, pues es lo mismo que Germán se saludara con Juan Carlos. Entonces, en ese caso, es una combinación. Y para esta combinación, ¿cuál sería el N y cuál sería el X? Eder comenta que debe haber un orden. No, porque de todas maneras, cuando hay varias personas, supongamos, coloquemos acá el ejemplo, espérenme un segundito. Nos venimos acá. Por ejemplo, si Carlos se saludó con Julián, pues ya se dieron ese saludo. No interesa quién estiró la mano primero para ir directo. Ya se saludaron. Entonces, en ese caso, como no me interesa el orden, es combinación. Ya después de que nosotros resolvemos que es una combinación, ahora viene la pregunta, ¿cuál sería el N y cuál sería el X? Entonces, digamos el N. Voy a colocar aquí el N arribita a ver qué opinan. ¿Cuál sería el N? Elizabeth, muy bien. El N sería 10. ¿Y ahora el X cuál sería? ¿Cuál sería el valor del X? Bueno, ya dijimos que el N sería 10 y el X sería X1. No, en ese caso el X sería 2, porque se están saludando siempre, se dan el saludo entre dos personas. Y ya sería la situación de resolver la combinación, aplicando las formulitas. Muy bien. Entonces eso es básicamente, les recuerdo que encuentran bastantes ejercicios en el libro de Ciro Martínez Becardino. Es un texto colombiano, ya lleva la 13ª edición y pueden consultar otros temas de estadística para estadística diferencial en el libro de Anderson también. Bueno, les agradezco muchísimo su participación en esta teleclase y felicitando a todos los que estuvieron tan activos en esta teleclase.